Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias. Hola, qué bueno. Bueno, voy a iniciar la sesión. Gracias por su puntualidad. Entonces vamos a iniciar para que ya no esperemos más, ¿sale? Les aviso de una vez, la semana que viene, miércoles, si han observado que hay 1 de mayo, es miércoles 1 de mayo, entonces si recuerdan es día, pues de asueto, ¿no? Los niños no van a ir a la escuela. En el caso de nuestro, este, la sesión la vamos a programar para un día antes. Son las indicaciones que nos dieron, ya sea un día antes o un día después. Pero pues no le veo el caso en que sea jueves y viernes porque son muy juntas, ¿no? Entonces, yo prefiero que sea martes para que ya desde el martes ya tengan pues el apoyo, ¿no? Que necesitan si hay alguna duda o cualquier situación. Pues prefiero que sea el martes porque si no el jueves ya va a ser muy, sí, ¿verdad? El jueves ya va a ser muy, muy para allá, ¿no? Ya muy, muy cercano al fin de semana. Entonces, mejor martes. Entonces, para que lo recuerden. Entonces, la siguiente sesión va a ser el martes por única ocasión. Y les envío el link, ¿no? Como siempre. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Bueno, voy a iniciar. Ya, la sesión pasada, pues ya dimos yo creo que como a las 6, Esmeralda. Nada más déjenme checar los horarios que ustedes han puesto como los más, los que prefieren, creo que es de 6 a 7 más o menos la hora, pero yo creo que como a las 6, las 7, más o menos a esta hora, ¿no? Bueno, entonces yo les mando su invitación. Bueno, en la sesión pasada ya hablamos de las actividades integradoras, ya hablé también un poquito de la temática de cada una. Hoy pues ya me voy a dedicar un poquito ya a esta parte de la temática para que si hay cualquier duda de los conceptos que tengan que incluir dentro de sus actividades, pues se puedan despejar y ya puedan ustedes terminar, ¿no? A lo mejor ya las empezaron, pero les falta por ahí algo para poder terminar. Entonces, pues voy a ya profundizarlo un poquito más o ya con más calma para que se logre comprender ya en su totalidad si es que había por ahí alguna duda. Como ya lo habíamos hablado, la actividad integradora 3 habla sobre los polímeros y bueno, tienen que entregar un documento en donde ustedes identifican 4 productos en su hogar que estén elaborados a partir de polímeros. Espero que ya los hayan identificado. Decíamos que de cualquier tipo, ¿no? Que básicamente nuestra casa está llenísima de estos polímeros, ¿no? Por todos los plásticos que usamos en los envases, en los productos de todo tipo, ¿no? De limpieza, alimenticios y de todo tipo. Buenas noches, Isis. De acuerdo, entonces espero que ya los hayan identificado. A partir de esa identificación de polímeros, pues van a llenar una tabla que es como la que está aquí. Van a mencionar los 4 productos. Es una playera, una camisa, un sartén, una espátula, una bolsa, etcétera, ¿no? Un envase de refresco, un envase de algún cosmético, etcétera. Buenas noches. Van a elegir sus productos y aquí van a poner el tipo de polímero. Ya mencionamos también algunos ejemplos. Y el tipo de polimerización. Quizá el tipo de polimerización es lo que nos falta un poquito ya más, ¿no? Porque ya fue lo último ya un poquito con prisas, pero ya ahorita lo explico ya más profundo para que quede claro. Y les va a quedar una tabla parecida a esta. El producto. Yo elegí un ejemplo, como ejemplo, una bolsa de plástico de esas comunes y corrientes que utilizamos para los alimentos. Esa bolsa de plástico está producida o elaborada a partir de polietileno, ese es el nombre del polímero, y el tipo de reacción que ocurre es la reacción de adición. Entonces, de esa forma van a llenar con 4 productos y van a tener ya llena esa tabla. En realidad es muy sencillo, aquí nada más
La cuestión es que se aseguren de que el polímero sí es un polímero, o sea, de que no vayan a utilizar una molécula que no corresponda a esa clasificación. Entonces, solamente buenas tardes, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, pues solamente eligen sus 4 productos y se investiga, ¿no? Todo es un proceso de investigación, solamente, pueden investigar si ese polímero a partir de qué tipo de polimerización se elabora y ya tendrán la información. Aquí en el tipo de reacción no necesitan nada más que la palabra. Si ven aquí, lo único que puse es adición. No tienen que explicar nada, no tienen que decir tal, fulanita, la molécula fulanita se une a tal o no. No se pide que expliquen el proceso. Simplemente se pide que den un nombre, entonces no necesitan hacer más. Entonces no es más complicado que poner nada más adición y condensación. La tabla es muy sencilla porque no se pide que explique nada, no necesitan explicar nada, solamente necesitan poner los puros conceptos, los puros nombres, sin necesidad de poner ninguna explicación, ninguna fórmula, ninguna imagen, nada. Porque les digo, les comento porque yo he visto, bueno, de todas las que me han entregado en muchos módulos pasados o de las que están en internet, que ponen la imagen, que ponen una fórmula y no porque nos está solicitando. O sea, solamente el puro nombre sin necesidad de estar poniendo nada más adicional. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí entonces la dificultad es esa, nada más saber que efectivamente es un polímero. Y para estar seguros, pues como todo, ¿no? En Google está la información. Si ustedes dudan sobre algún producto esté elaborado a partir de un polímero, pues buscan directamente el nombre del polímero y ya les dirá si es efectivamente un polímero, ya les explicará que es un polímero elaborado a base de tal molécula y ya ustedes podrán estar seguras de que es un polímero. Muy bien. Van a dibujar uno de los polímeros, ya también habíamos mencionado que puede ser a mano. Aquí en este caso va a haber 2 dibujos, un dibujo del monómero, que el monómero es la parte más pequeña o más simple, y el dibujo del polímero, que es la parte ya más grande, porque recuerden que estas moléculas son moléculas muy grandes y conforme van creciendo, pues se van volviendo más complejas. Entonces el polímero ya es la molécula grandota y el monómero es la molécula chiquita, como el fragmento, ¿no? O la unidad que está constituyendo el polímero. Ya también eso lo explicamos, pero vamos a identificarlo. Y las preguntas. Ya mencionamos que son sobre la polimerización y los supuestos o los riesgos que tiene en el ambiente el uso precisamente de estos polímeros, ya que son productos que son difíciles de eliminar del ambiente. La extensión, aquí sí hay que tener en mente de que la extensión de las respuestas de cada una, no de todas juntas, sino de cada una, de 8 a 12 renglones, porque recuerden que la extensión también se va a evaluar dentro de la rúbrica. Y ya que tengamos todo, vamos a unificar todo en un solo documento. Ustedes van a entregar un documento Word, ese es el entregable. El Word tiene que tener su portada, como siempre, con sus datos, su nombre, su grupo, su asesora virtual, la tabla de los productos, donde tienen los 4 productos que eligieron, la información sobre el compuesto seleccionado. Aquí se refiere a los dibujos, es decir, los dibujos del que ustedes eligieron, eligen solamente uno de los polímeros de su tabla y van a dibujar tanto el monómero como el polímero. A eso se refiere esta parte del inciso C. Ya van a finalizar como forma de conclusión la respuesta a las 3 preguntas y sus referencias según el manual de citas y referencias. Ya recibí varias entregas de esta actividad, entonces ahorita terminando voy a evaluar las primeras que me entregaron para que ya tengan su evaluación y bueno, invito a los que todavía no la entregan por cualquier cuestión, si tienen dudas, pues de una vez despejarlas para que no se vaya prolongando más esta parte. Bien, ya la sesión pasada ya habíamos mencionado que los polímeros pues son moléculas muy grandes. Esa es una de sus características, son muy grandes molecularmente hablando. Y otra de sus características es que se forman de unidades pequeñas. Esas unidades pequeñas, que están representadas por estas bolitas, se llaman monómeros. Y esto pues viene precisamente de los prefijos y de los que forman a las palabras
En el caso de mono, pues sabemos que es una unidad, porque mono es uno. Y en el caso de poli sabemos que son varias, entonces nos está indicando que hay varias unidades, pero que se repiten. O sea, la condición para que podamos formar un polímero es que sea una repetición constante de miles, de decenas de miles, de cientos de miles, de millones de la misma molécula se va a repetir para poder formar una molécula de mucho mayor tamaño. Hay veces que las moléculas no son exactamente iguales. Por ejemplo, estas bolitas negras pudieran tener alguna variación químicamente hablando. O sea, la molécula no es idéntica, pero químicamente tienen las mismas propiedades y pertenecen a la misma clasificación. Por ejemplo, las proteínas que ya lo habíamos hablado la sesión pasada, las proteínas son polímeros que están constituidos por unas moléculas o los monómeros que se llaman aminoácidos. Y los aminoácidos hay variedad. Existen 20 aminoácidos distintos, se combinan y van formando las cadenas con distintos aminoácidos y entonces ya me forman a la proteína. Entonces, estos aminoácidos no son exactamente iguales, o sea, como si fueran estas bolitas, no son exactamente iguales, pueden tener alguna variación leve, pero químicamente pertenecen al mismo orden. Por eso se consideran pues monómeros de una molécula de mayor tamaño. Ya habíamos hablado que hay de 3 tipos. Esto va a ser dependiendo de si va a ser elaborados por el hombre, si van a ser producidos por algún ser vivo de manera natural o si van a ser medio modificados por el hombre, dependiendo de las necesidades al que se va a someter el polímero. Y bueno, va a haber, por eso va a haber polímeros sintéticos, semisintéticos y los que son totalmente naturales. Aquí tenemos el ejemplo del caucho. Y también ya habíamos explicado que cada una de estas unidades de repetición, aquí ya se ve la molécula, esta ya es una molécula tal cual, ya no es una bolita, ya no es la representación nada más, sino que ya es una molécula. Entonces, esa molécula se repite. En este caso tengo 3 repeticiones de la misma molécula. Aquí tengo una, aquí tengo otra y aquí al final tengo otra. ¿Cómo sabemos? Porque si se fijan acá abajo tiene esta línea, estas líneas de aquí abajo, o como guiones. Esas líneas están señalando el enlace, es decir, es lo que las permite estar unidas. Y entonces eso me permite que una yo esta unidad, con esta unidad, con esta unidad. Entonces tengo una repetición de 3 unidades, solamente para representarlo, ¿no? Porque estamos mencionando que podemos tener hasta miles de unidades pegadas. Bueno, ya dimos algunos ejemplos. Plásticos, ¿no? Polietileno, baquelita, nylon, neopreno. Aquí tenemos algunos polímeros naturales. Vean cómo todos se forman por la repetición. Se repite, se repite, se repite. Por ejemplo, de acá es el almidón. Todos son naturales. Este es el almidón. Lo comemos, a nosotros nos funciona como alimento. Y a las plantas les funciona como reserva energética. Las plantas guardan almidón para poder guardar energía. Este de acá es el caucho y este de acá abajo son las proteínas. Las proteínas son muy importantes en los sistemas biológicos porque tienen muchas funciones en un ser vivo y cada ser vivo pues produce sus propias proteínas. Entonces, en nuestro caso, pues cada uno de nosotros producimos nuestras propias proteínas a partir de la alimentación y nos permiten cumplir muchas funciones en nuestras células. También son polímeros porque se van a estar constituyendo por unidades. Ahora, esto sí ya lo expliqué muy express porque ya era nada más como para que no se quedaran ahí con la duda y pudieran empezar a avanzar. Pero bueno, hay un proceso que precisamente te permite formar esas moléculas. Si observan, pues son moléculas muy grandes, entonces para que se formen esas moléculas, pues tiene que haber un proceso. Entonces, ese proceso se va a llamar polimerización. La polimerización es precisamente ese proceso o esa reacción química que permite que se forme el polímero a partir de sus unidades. Ya sabemos que sus unidades o que sus partes más chiquitas son los monómeros. Esos monómeros van a formar enlaces químicos entre sí, como ya vimos en la imagen pasada del caucho que les enseñé donde se veía el enlace. Y entonces ese enlace químico es el que permite que se una una unidad con otra, es decir, un monómero con otro. Y esto me permite pues que se vayan formando cadenas cada vez más y más y más y más largas. Como es un proceso muy largo porque la molécula es muy larga,
Entonces, lo primero que se hace es que químicamente primero se arman los monómeros, o sea, las unidades, los cachitos. Y después que los tenemos, pues entonces ya se van uniendo y entonces ya me va permitiendo formar una molécula más grande, de gran peso molecular. A eso se refiere con que es una molécula grande. Y ese es el polímero. Existen solamente dos tipos de polimerización, es decir, solamente hay dos procesos mediante el cual se puede formar un polímero. Y esos son los procesos que ustedes van a indicar en su tabla. En la tercera columna, en donde dice tipo de polimerización, solamente van a mencionar el nombre. Puede ser por adición o puede ser por condensación. No van a poner más nada, no van a explicar nada, no se pide que expliquen el proceso químico ni nada. No tienen que escribir nada, solamente tienen que dar el nombre, así tal cual, por adición o por condensación. Y esa información pues la podemos encontrar específicamente si ya sabemos qué polímero estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, si a mí me interesa el algodón, pues busco, ¿no? El algodón, o qué tipo de polimerización se realiza al sintetizar algodón, ¿no? Si me interesa el almidón, pues busco específicamente qué tipo de polimerización se utiliza para producir almidón, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos una primera polimerización que es la polimerización por adición. La polimerización por adición, como su nombre lo dice, si recuerdan, adición significa suma. Entonces, adición nos está diciendo que se van a estar sumando. ¿Qué se va a estar sumando? Pues precisamente los monómeros. Entonces, aquí en la imagen, lo que está haciendo, lo que está pasando es que simplemente los monómeros, que son los que están representados por las bolitas azules, son las unidades, y esas unidades se van a ir pegando una tras otra para poder ir formando cadenas más largas. Puede llegar a ser un proceso muy largo, como les digo, porque estamos hablando de que podemos tener miles de unidades, entonces puede ser un proceso que puede tardar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el inicio, tenemos a los dos monómeros, que son las moléculas más pequeñas, se unen y me forman una molécula ya más grandecita que ya tiene dos, ¿no? Luego esos dos viene otro monómero, se vuelve a formar un enlace nuevo, se suma, por eso se llama por adición, y me forma una unidad más grande, una molécula más grande, formada por 3 unidades. Y así sucesivamente. Se van pegando, ese pegado, pues es por mediante enlace químico. Ajá, con pegar nos referimos a que se forma un enlace químico. Se van pegando y vamos formando moléculas más grandes. Entonces vean como la de abajo ya está más grande. Entonces siempre un polímero pues va a ser más grande que su unidad. Pero entonces, ¿cuál es el monómero? Pues nada más la bolita. ¿Y cuál es el polímero? Pues ya es la molécula toda pegada, ya con varias bolitas, es decir, con varias unidades que se van uniendo uno tras otro. Se llama de adición porque nada más se pegan, se suman. Se van sumando, se van sumando, se van pegando mediante enlaces químicos y se va formando una molécula más grande. Y tenemos a la otra parte, no son contrarias, pero tienen una diferencia. Tenemos al otro tipo de condensación. Se observan en la imagen, tenemos igual los monómeros en este caso son los verdes, son las unidades. Estas unidades se van a pegar y vean cómo en el primer renglón tenemos dos monómeros pegados, ahí ya se pegaron, se formó un enlace químico. Siempre que se pegue es mediante un enlace químico, pero tenemos una nueva condición. Tenemos esta bolita amarilla. Esa bolita amarilla que está ahí está representando a una molécula o una molécula pequeña que se tuvo que desprender para que se pudiera llevar a cabo el enlace químico o para que se pudiera formar el enlace químico entre los dos monómeros. Es decir, algo les estorbaba entre los dos para poder unirse, algo les estorbaba para poder formar su enlace y entonces lo sueltan y ya se pueden unir. Si no sueltan esa molécula chiquita, viene siendo un pedacito, ¿no? De la molécula, de las dos moléculas que se van a pegar. Si no lo suelta, no se puede formar el enlace. Entonces suelta esa molécula pequeñita y esa molécula viene siendo parte o una partecita de estos monómeros anteriores.
Vean cómo cada vez que se va pegando se libera una partecita, es una molécula pequeña, generalmente puede ser agua, puede ser dióxido de carbono, puede ser amoníaco, puede ser ácido clorhídrico, alguna molécula de muy pequeño tamaño. Y amarillo, esta bolita amarilla quedaría descartada de la molécula, es decir, esa ya se libera, ya no sirve para seguir formando monómeros, sino lo que se queda formando los monómeros son estas unidades verdecitas, que son las moléculas que me están formando al polímero, en este caso el monómero, ¿de acuerdo? Entonces, no hay otra alternativa, solamente son dos, o esta o esta. Entonces, no pueden indicar otro tipo de polimerización en su tabla porque no sería correcto, ¿de acuerdo? Ya habíamos mencionado también cuáles son los errores frecuentes. Aquí en esta actividad los errores frecuentes es que se equivoquen de molécula, es decir, que la molécula que ustedes dicen no sea una molécula, entonces sí tienen que revisar, tienen que verificar que efectivamente sea un polímero. Y una forma de identificarlas pues es el tamaño del molde de la molécula. Aquí estas moléculas son muy chiquititas en comparación con las moléculas que ya les había yo presentado antes. Estas son muy pequeñas, por eso estas no pueden entrar dentro del orden del polímero, porque no hay una repetición de una misma unidad. Solamente es una unidad y ya. Y no hay una repetición de varias veces una misma unidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. ¿Ya identificaron sus polímeros? ¿Ya tienen sus polímeros listos? Ya la enviaron. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces voy a proseguir aquí. Gracias. Y ya me pasé aquí, la actividad integradora 4, pues es la realización de un video en donde ya también aquí medio expliqué algunos conceptos para que no quedaran sin revisar, pero ahorita voy a aclarar algunos conceptos de aquí. Bien, su video recuerden que tiene que tener una duración de 4 o 5 minutos. Ya sus compañeras la sesión pasada ya nos hicieron favor de aclarar algunas dudas sobre el uso de PowerPoint, por ejemplo. Si tienen alguna herramienta favorita, solamente que cumpla con las características, nada más de que les permita grabar voz y que les permita también grabarse ustedes, ¿de acuerdo? Hay que describir el ecosistema, hay que describir 2 interacciones ecológicas, hay que describir un servicio ecosistémico. Puede ser de 4 tipos, que ahorita vamos a mencionarlos precisamente, de soporte, de provisión, de regulación o cultura. Necesariamente todos los ecosistemas cumplen con alguno de estos 4 tipos de servicio ecosistémico, entonces necesariamente tienen que identificarlo, ¿de acuerdo? Van a generar un documento donde pongan su liga y van a mencionar cómo el servicio ecosistémico, ya de forma escrita, cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales de su entorno y qué acción propondrían para hacer uso racional de los recursos naturales de su entorno. Recuerden que, todos los ecosistemas producen recursos y pues nosotros utilizaremos esos recursos pues para poder satisfacer nuestras necesidades de distintos tipos, ¿no? Pueden proveernos de agua, de alimentos, de madera, de alguna sustancia farmacológica, ¿no? En alguna planta, en algún tronco, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a cambiar de presentación. Espérenme tantitito. Sí, voy, Verónica. Joana dice sí, para editar. Sí, Joana. Sí. Ahora sí que las herramientas que ustedes sepan usar de video, siempre y cuando cumplan con los puntos que se están solicitando.
Sí, Verónica, ahorita voy a los ejemplos porque ahorita voy a abordar precisamente esa parte del ecosistema. No, Esmeralda. No te preocupes. No, generalmente sí tardan un poquito. Generalmente los que envían tardan un poquito más. Porque pues sí cuesta trabajo que incluyan toda la información dentro de 4 o 5 minutos. Entonces, por un poquito que tarde más, no hay problema. Y luego se ve, ¿no? La calidad, si está bien elaborado, si tiene todos los puntos, pues no debería de haber ningún problema. Ujú. Ok, creo que aquí me preguntaron algo. Sí, se estaba comentando que lo cortaste. Ok. Bueno, sí, pueden adaptar su video según como quede mejor, ¿no? Siempre y cuando pues siga haciendo un video y tenga las características que se están solicitando, no hay problema. Ok. Ok, sí, Reina, no te preocupes. No es nada. No es importante ese tiempo. Es muy poquito. No pasa nada. Ok, muy bien. Bueno, voy a mencionar algunas cosas. Yo sé que ya saben que es un ecosistema, es una palabra que usamos mucho, y ya lo conocemos de otros niveles de educativos, pero bueno, un ecosistema en general, pues es una unidad en donde los organismos vivos van a interactuar, se van a permitir una serie de relaciones dentro de este ecosistema para mantenerlo en equilibrio, ¿no? El problema ahorita es precisamente mantener ese equilibrio. Ya hemos roto con todas las formas de equilibrio posibles en los ecosistemas y entonces pues ya tenemos todas estas problemáticas ambientales, pero originalmente estos ecosistemas funcionan perfectamente en equilibrio para poder mantener la vida de esos seres vivos que se encuentran. Básicamente hay dos tipos de ecosistemas. Nosotros, obviamente, nuestra vida la desarrollamos en los ecosistemas terrestres, pero pues hay el ecosistema acuático, pues nos brinda grandes beneficios porque podemos obtener muchos recursos de esos ecosistemas, ¿no? Habrá quien tenga de ustedes la fortuna de vivir en cerca de algún ecosistema acuático, ¿no? Hay quien vive en costa, en alguna zona, donde hay cuerpos de agua, entonces tendrán ecosistemas acuáticos cercanos. En el caso de los que vivimos en la ciudad, pues solamente nos quedamos con el terrestre. Básicamente son esos, ¿no? Ya dependiendo de sus características, pues podemos tener ya una diversidad muy grande de ecosistemas. México, pues es precisamente un país megadiverso, en donde tenemos precisamente una gran diversidad tanto de especies como de ecosistemas, y entonces sí podemos encontrar una diversidad importante, ¿no? Desde el desierto hasta selvas, y lugares fríos también. Reina. Bueno, mire, yo tengo un problema. Tengo Sí. brackets y se me enreda la lengua a veces. O Ah, sea, no tiene mucho que me los pusieron y no me ah, acostumbro muy bien a hablar con ellos. Entonces, traté de que saliera todo muy clarito, pero sí, hay palabras que yo dije: "Ay", no, o sea, yo misma siento que a veces me cuesta trabajo pronunciarlas. ok, lo voy a tomar en cuenta. Entonces, sí, no te preocupes. ¿Te apoyaste en algún texto o pusiste puras imágenes? No, bueno, mi texto yo saqué todo en mi libreta. En mi Ajá. libreta yo hice todos mis apuntes y después ya puse mis imágenes y empecé a hablar el video y ya iba pasando las imágenes, pero sí, la verdad es que sí, de momento sí se me llegó a enredar la lengua y me regresaba yo tantito, pero, pues, lo hice varias veces y era igual. Bueno, Sí, okey. Sí, no te preocupes, gracias. voy a tratar
de tenerlo ahí en consideración, ¿sale? Muchas gracias. Sí, voy a regresar. Bueno, entonces los terrestres, pues tenemos los naturales como bosque, tundras, pastizales, desierto. Nosotros pues vivimos prácticamente todos nosotros en zonas urbanas, entonces es difícil encontrarnos este tipo ya de ecosistemas ya totalmente sin invasión, pero bueno, todavía se sigue, bueno, se tiene la información o tienen a su disponibilidad la información de originalmente qué tipo de ecosistemas forman cada uno de nuestras regiones, ¿no? En donde vivimos. Los ecosistemas acuáticos básicamente se dividen en dos, que son los de agua dulce y de agua marina. Eso también es importante dependiendo de si alguien tomó en cuenta alguno de estos tipos de ecosistemas, pues vamos a encontrar una biodiversidad muy distinta en los ecosistemas de agua dulce con respecto a los ecosistemas de agua marina. Bueno, todos los ecosistemas van a estar de cualquier tipo, ya sea terrestres, ya sea acuáticos, van a estar constituidos por esta estructura. Todos van a tener esa estructura básica. Ya los seres vivos que lo constituyan, bueno, pues ya van a variar porque cada ser vivo se va a adaptar a esas estructuras o a esas condiciones específicas de ese ecosistema. Pero bueno, todos a grandes rasgos tienen estos dos componentes. Este componente que es el componente biótico y tenemos al componente de aquí abajo que es el componente abiótico. Los componentes bióticos, o también se les llama factores bióticos, son esos factores que son los seres vivos. ¿Ah? La palabra biótico pues proviene de vivo. Entonces, esos componentes bióticos son esos componentes vivos, es decir, todos los organismos vivos que se encuentran dentro de un ecosistema. Puede ser, por ejemplo, desde plantas y animales, que es lo que nosotros podemos ver a simple vista, pero también debemos de considerar que también se encuentran los microorganismos. Hay bacterias, hay virus, hay protozoarios, hay hongos que son microscópicos, pero que son importantes dentro del ecosistema también porque también forman parte del equilibrio. Entonces, no todo se ve. Hay seres vivos que también pueden ser microscópicos. Y los componentes abióticos, que son los componentes de abajo, abiótico significa que no está vivo, entonces ese componente pues significa que no va a estar vivo, es decir, son todos los elementos que están dentro del ecosistema, pero que no están vivos. Por ejemplo, el agua, la tierra, el pH de la tierra, el pH del agua, la humedad, la lluvia, el aire, ajá, todos esos elementos que no están, el clima, la temperatura, que no están vivos, pero que forman parte y que caracterizan a un ecosistema. Por eso cada ecosistema tiene un clima determinado, porque va a cambiar y de acuerdo a ese clima, pues se van a adaptar diferentes especies a este clima. Entonces, esos componentes abióticos no están vivos, pero son y muy importantes para mantener la vida de los seres vivos y de el equilibrio dentro de ese ecosistema. Si rompemos este equilibrio en los abióticos, es decir, por ejemplo, nos acabamos el agua del entorno, pues entonces ya no va a haber forma de que ese ecosistema siga subsistiendo, ¿no? Porque ya no va a haber un elemento que a lo mejor no está vivo, pero que es uno de los elementos más importantes dentro de un ecosistema. Dentro de esos seres, todos esos componentes o elementos bióticos constituyen precisamente la biodiversidad. Ustedes dentro de su video van a describir la biodiversidad. Originalmente, pues tiene que haber una biodiversidad, por ejemplo, en los lugares, en los estados que estamos en una zona templada, ¿no? Por ejemplo, todo el centro más o menos, pues se caracteriza por biodiversidad cercana a los bosques, templados, ¿no? Por ejemplo, ardillas, lobos, zorros, etcétera. Los que viven en zonas del norte donde hay mucho calor, ¿no? Aunque vivan en zonas urbanas, pues la biodiversidad se caracteriza por especies que están adaptadas al calor, ¿no? Ya sea tanto especies vegetales como especies animales. Entonces, esta biodiversidad depende pues directamente del clima. Es por la adaptación que los seres vivos tienen hacia estas condiciones. Esa biodiversidad entonces pues es la diversidad de seres vivos que existen en una zona determinada. También ya en términos más complejos, incluso también
genéticamente hablando, pues hay ya divisiones de la biodiversidad, pero con ustedes, pues lo único que necesitamos, pues es que tengan solamente sus, que especifiquen algunas especies, tanto animales como vegetales, que habitan en ese entorno del que ustedes van a describir. Y aquí viene lo que ya me han preguntado. Yo creo que de todo lo que tienen que escribir, esto es lo que tiene un poquito más de complejidad. De ahí en fuera, pues todo está un poquito más sencillo. Y bueno, esa biodiversidad, todos estos seres vivos, pues van a relacionarse entre ellos. Estas relaciones. A ver, déjame lo que me está preguntando. No, reina. No. Recuerden que las imágenes de Canva son de uso libre. Entonces, no, esas no se tienen que citar. ¿De acuerdo? Espérenme, denme un minutito. Bueno, ya está, gracias. Bueno, entonces esos organismos vivos, pues se van a relacionar entre sí. Y a esto se les llama relaciones interespecie, y es precisamente pues lo que tienen que identificar. Tenemos básicamente 3 relaciones principales, que son la depredación, la competencia y la simbiosis. La depredación se caracteriza porque en este tipo de relación tenemos a 2 organismos. Tenemos al organismo que va a funcionar como depredador, por eso se llama depredación, y tenemos al organismo que va a funcionar como presa. Entonces aquí tenemos 2, al depredador y a la presa. No es que uno sea el malo y otro sea el bueno, es más bien que uno es carnívoro y necesita alimentarse de otro organismo que generalmente es herbívoro. Entonces aquí en la depredación uno va a aprovechar el alimento porque va a obtener alimento a partir de otro ser, y el otro ser pues va a perder parte de su cuerpo, o incluso o más bien la vida, por poder alimentar al depredador. Entonces, esta depredación, pues estamos acostumbrados a verlos en los documentales, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, documentales de la selva o de la sabana, de algún entorno así muy grande, cuando vemos a los leones con las cebras, a los cocodrilos con los, también con las cebras, ¿no? También comen cebras, ¿no? Entonces, eso es depredación. Pero en la casa, aunque nos parezca muy mínimo, también podemos encontrar relaciones de depredación, porque como ustedes saben, por ejemplo, entre los insectos interactúan mucho y ahí puede haber casos, por ejemplo, de depredación. Es a nivel pequeñito, no son animales grandes, pero sí se da el proceso. Bien, entonces esa es la depredación. Ahorita damos ejemplos. Tienen que ser de lo mismo. Las 2 relaciones tienen que ser de lo mismo. No, o sea, relaciones que tú puedas identificar entre 2 organismos vivos. No necesariamente tienen que ser animales, también pueden ser planta y animal o planta y planta, porque hay plantas que interactúan entre ellas, ¿no? También. Hongos con los troncos o simplemente tienen que ser seres vivos. ¿De acuerdo? Bien, voy a pasarme por acá. Ok. Competencia, es otro tipo de relación. La competencia, como su nombre lo dice, en esta relación, 2 organismos vivos compiten entre ellos para poder obtener algún recurso. Generalmente son alimentos o protección o vivienda, ¿no? O refugio. Bueno, ellos no tienen vivienda, ellos tienen refugios. Ajá. Entonces, esta competencia lo que hace es que limita ambas especies en su desarrollo porque está limitando la presencia de ese recurso. Entonces, pues ese recurso es difícil de mantenerlo si es que tenemos que compartirlo entre más, ¿no? Mientras más se tenga que compartir, pues es más difícil, y entonces va a ser más difícil para las 2 especies y puede haber
el problema de que se disminuya la presencia de ese recurso y se puedan ver en la problemática de que se termine, ¿no? Un alimento o algo en este caso. La competencia, por ejemplo, puede ser entre carnívoros, ¿no? En alguna zona donde hay muchos carnívoros y consumen el mismo, los mismos organismos vivos, consumen el mismo tipo de carne, pues entonces habría ahí un efecto negativo porque los dos se verían perjudicados al no tener suficiente fuente de alimento. Ese es otro tipo de relación. Y una relación también muy común es la simbiosis. Las simbiosis son tipos de relaciones en donde dos especies pues conviven prácticamente pues el resto de sus vidas desde que nacen hasta... Es una relación pues prácticamente permanente, ¿no? Dentro de la simbiosis podemos tener el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. El mutualismo, como su nombre lo dice, los organismos se benefician mutuamente, por eso se llama mutualismo. Y entonces, si uno obtiene un beneficio, el otro también va a obtener beneficio. Entonces, por eso se llama mutualismo, porque es mutuo. Tenemos, por ejemplo, en ejemplos de mutualismo, tenemos a las aves que se posan sobre animales grandes, como los rinocerontes o se me fue el nombre de otros. Bueno, como los rinocerontes y consumen sus parásitos. Ajá, entonces el pajarito se come los parásitos de la piel y el animal mayor pues se va beneficiado porque le van a quitar los parásitos y el ave se ve beneficiada porque va a estar alimentándose. Entonces, mientras los dos se ayuden, entonces eso se llama mutualismo. Pueden ser de distintas formas, o sea, uno ayuda con la alimentación y el otro le ayuda con la limpieza, ¿no? De su pelaje. Uno se puede ayudar con refugio, otro se puede ayudar con la reproducción. Ahorita voy a dar un ejemplo por ejemplo, donde se ayudan con reproducción. Entonces, mientras los dos se ayuden, sea de la forma que sea, a eso se le conoce como mutualismo. Tenemos al parasitismo. Esta es una relación en donde uno va a salir perjudicado siempre. Los parásitos son, por ejemplo, las pulgas, las chinches, los piojos, las garrapatas. ¿De qué se caracteriza? Que aquí tenemos un parásito y ese parásito se va a estar aprovechando de otro organismo. ¿Para qué? Para sacar ventaja de algo, ¿no? Ya sea alimento, ya sea refugio, ya sea la temperatura adecuada para poder reproducirse. Y entonces aquí uno se va a ver afectado, ¿no? ¿Qué pasa cuando un perrito o tiene pulgas o cuando cuando los humanos tienen piojos, ¿no? Pues nos vemos perjudicados, nos puede causar incluso enfermedades. Entonces el que tiene el parásito pues se ve perjudicado y el parásito se va a ver beneficiado porque él va a obtener alimentos a partir del otro organismo del que está viviendo a costa de ese organismo, ¿no? Y tenemos al comensalismo. El comensalismo se caracteriza porque igual tenemos dos especies. En todas las relaciones tenemos dos especies, ¿eh? Dos especies, dos tipos de organismos. Aquí en el comensalismo tenemos igual dos especies, pero aquí solamente una se va a beneficiar. Las dos especies se relacionan, pero solamente una de ellas tiene el beneficio, ya sea el beneficio del alimento, el beneficio del refugio, el beneficio de la protección, y el otro no va a tener ningún beneficio. Pero el otro, aunque no tenga ningún beneficio, no se va a ver perjudicado. Entonces no va a ser dañino ni para su integridad, ni para su subsistencia, ni para su vida. Entonces, esa es la diferencia entre el parasitismo y el comensalismo. En el parasitismo, el parásito sí afecta al otro, al otro organismo, que en este caso se llama huésped. Sí lo va a afectar de alguna forma, va a afectar su salud, su bienestar, alguna cuestión. Y en el comensalismo no. Uno se va a aprovechar, es decir, uno sí va a sacar provecho, pero el otro no se va a ver afectado, no va a tener ningún efecto, ni negativo ni positivo, entonces, pues es indiferente, ¿de acuerdo? Entonces, de estas relaciones, ustedes van a identificar algunas, que ahorita vamos a dar algunos ejemplos, y van a identificar si el efecto es positivo o negativo para las especies. Por ejemplo, tenemos aquí precisamente esas relaciones que les acabo de mencionar: competencia, depredación, mutualismo, comensalismo. Vean cómo en la competencia, vean cómo efectivamente, como se los comenté, los dos tienen un efecto negativo, es decir, impacta negativamente en los dos.
porque como las dos especies están compitiendo por un elemento, por un factor, por algo, entonces al verse muchos individuos compitiendo por lo mismo, entonces pues puede que se acabe, entonces se van a perjudicar los dos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la depredación, como vean cómo una de las especies tiene un efecto positivo y el otro tiene un efecto negativo. Aquí, ¿quién será la presa? Pues la presa es la que tiene el efecto negativo. Aquí la especie B es la que sirve como alimento al depredador. Aquí la especie B es la presa y la especie A es el depredador porque es el que se va a ver beneficiado al depredar a la presa. En el caso del mutualismo, vean cómo los dos se benefician. Decíamos que por eso precisamente se llama mutualismo, porque es mutuo, los dos se ayudan. Y tenemos el comensalismo, en donde una de las especies se beneficia y otra de las especies no tiene ningún efecto, es decir, ni se beneficia ni lo perjudica, entonces el efecto es indiferente. Un ejemplo de mutualismo es lo que tenemos aquí en la imagen. Aquí esto sí lo podemos ver, por mucho que vivamos en la ciudad, pues hemos visto una abeja con una flor o cualquiera de los polinizadores. Recuerden que hay otras especies polinizadoras como los colibríes, por ejemplo. Aquí los dos se benefician. ¿Por qué? Porque la abeja, pues sabemos que se alimenta de néctar y de polen, ¿no? Entonces ahí va a tener alimento y va a tener va a tener su material para poder producir su miel y para poder producir sus panales, ¿no? Y la flor, ¿en qué se beneficia? En que precisamente la abeja es un polinizador y entonces la abeja va a andar regando el polen de la flor y en lo que le va a ayudar es en su reproducción. Entonces ambos se van a apoyar. ¿Ah? Entonces, es un ganar-ganar entre los dos. Ese es un efecto de mutualismo. Los dos se ayudan. En el caso de aquí abajo tenemos una hormiga y los pulgones. Ellos interactúan también en las plantitas. Yo creo que cualquiera han visto, han de haber visto en alguna de sus plantas estos bichitos, verdecitos, son pulgones. Y estos se benefician de las hormigas porque obtienen protección. Ujú. Entonces va a haber una simbiosis de mutualismo entre los dos porque los dos van a recibir un beneficio. Y en el caso, por ejemplo, del comensalismo, un ejemplo muy típico es las anémonas con los peces payaso. Si vieron la película esta de Nemo, recuerdan que los peces payaso viven en las anémonas y estos obtienen beneficio de estas anémonas y la anémona no recibe ningún beneficio, pero tampoco se ve perjudicada porque estos peces vivan dentro de ella. Entonces, ese es un ejemplo de comensalismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ajá. Entonces, si me quieren ir diciendo, poniendo en el chat qué tipo de relación podemos ver ahí, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, aquí vemos un ejemplo de depredación. Aquí vemos cómo el tiburón pues se va a alimentar de los peces. Ajá. Y pues uno se va a ver beneficiado y otro se va a ver perjudicado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos otro tipo de relación. ¿Ese qué tipo de relación sería? Ok, también es un depredador. Esa es depredación también. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque las arañas, aunque se vean muy inofensivas, las arañas son carnívoras. Ajá. Entonces, se alimenta del insecto, en este caso del mosquito. Si han visto alguna telaraña en alguna de sus esquinas de su casa, capturan a los mosquitos y se alimentan de ellos. Entonces vean cómo no tenemos que tener grandes especies para poder observar las interacciones. Puede ser algo chiquitito. Entonces aquí tenemos al insecto, la araña no es un insecto, es un arácnido, pero no son insectos. La araña depreda al mosquito
Y entonces ahí tenemos una relación de depredación que en cualquiera de las casas lo podemos observar. ¿Ah? Y tenemos, por ejemplo, esta relación. Esta relación que pudiera ser. ¿Qué relación se les ocurre? Exactamente. Aquí hay una relación de mutualismo. Aquí los dos se van a ayudar mutuamente de distintas formas. Recuerden que no tiene que ser de la misma forma, sino que uno puede recibir un beneficio de algún tipo y el otro recibe otro beneficio de algún otro tipo. Aquí la ardilla se beneficia con alimento y viviendo dentro del árbol, entonces se beneficia con alimento y con refugio. Y el árbol se beneficia con reproducción. Recuerden que las ardillitas se llevan las bellotas y las andan repartiendo en todos lados. Las dejan ahí olvidadas y germinan y se empiezan a poblar los bosques. Entonces, es un proceso de mutualismo porque los dos se ayudan. Uno recibe reproducción, que es el árbol o el pino, y la ardilla recibe alimento y protección porque viven dentro de los árboles. Muy bien. Entonces, bueno, ya con estos ejemplos, yo espero que ya tengan identificadas y que puedan identificar algunas relaciones. Y bueno, ya para terminar, pues también van a describir el clima. El clima, pues, es el estado del tiempo más frecuente de una zona. El clima es muy importante porque, pues, nos permite determinar el tipo de biodiversidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este clima, pues, se han adaptado distintas especies a cada uno de estos tipos de climas. ¿De acuerdo? También dentro de su video van a describir el clima y también se les solicita que describan el servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos son 4. Y pudiésemos decir que se refieren al uso que el hombre le da a los ecosistemas para poder obtener recursos para que nos ayuden a la subsistencia. Tenemos 4 tipos básicos de servicios ecosistémicos, que son estos que están aquí. Ustedes van a mencionar alguno, que es el que consideren que se encuentra más cercano dentro de lo que aporta su ecosistema. Tenemos servicios de provisión, tenemos servicios culturales, servicios de regulación y servicios de soporte. Como lo dice su nombre, servicios de provisión o de suministro, pues significa que nos están suministrando recursos. De estos servicios de provisión se obtienen recursos. Estos servicios son muy importantes porque de ahí es donde se pueden obtener todos los alimentos, pues para proveer a toda la población. Entonces, ¿qué podemos obtener? Alimento, materias primas, recursos de tipos ornamental, medicina, genéticos, es decir, podemos obtener madera, podemos obtener nuevas especies que nos sirvan para, ustedes saben que los fármacos se obtienen de especies de árboles, especies de plantas, Entonces, todos esos recursos se obtienen de esos servicios de provisión. Tenemos a los servicios culturales, seguramente ustedes tienen en casa cerca uno. Los servicios culturales son a los que cualquiera de nosotros tiene acceso, pues para poder hacer deporte, para poder distraernos, para poder hacer día de campo. Es a estos lugares a donde vamos con la familia, pues a hacer un picnic, a descansar, a observar la belleza del lugar, a lo mejor a tomar algún taller, algún curso, donde se dan cursos para niños, etcétera. Esos son servicios culturales. Nos dan belleza escénica, es decir, porque son lugares muy bonitos, recreación, actividades culturales, artísticas, históricas y espirituales, sirven para fomentar la ciencia y la educación. En varias zonas, en varios estados, hay varios de estos centros, ¿no? Donde tenemos algún aviario, algún museo, alguna zona donde podamos hacer día de campo, etcétera. Entonces, yo estoy segura que en algunos de los estados tiene que haber a fuerza uno, ¿no? Donde puedan realizar esto. Esos son los servicios culturales. Tenemos a los servicios de regulación. Esos lo que hacen es que nos permiten o se utilizan para regular algunos sistemas o algunos procesos en los ecosistemas,
como la regulación de gases, de clima, de agua, el tratamiento de desechos, por ejemplo, en los lugares donde hacen tratamiento de agua para poderla regresar a su entorno natural menos contaminada. Esos servicios en donde se hacen todas estas regulaciones y tratamientos son servicios de regulación, para que no esté tan contaminado algún desecho o o para tratar de mejorar alguna condición dentro del ecosistema. Y por último, tenemos a los servicios de soporte. Esos se necesitan para todos los demás servicios ambientales. Por ejemplo, son los que protegen la biodiversidad, la polinización, los controles biológicos, la formación del suelo. Ejemplos de estos de soporte. Estos de soporte son muy importantes porque aquí se mantienen, digamos así, como que protegidos, ¿no? Los recursos para que no se haga uso indebido, ¿no? Un ejemplo de estos podría ser las reservas naturales, en donde se cuida la biodiversidad. No hay zonas tan ricas o hay ecosistemas tan ricos que lo que se hace es protegerlos, que son estas famosas reservas naturales donde no hay acceso, ¿para qué? Precisamente para preservar, ¿no? Entonces ustedes van a identificar, pues, el servicio que está brindando cada uno de sus ecosistemas de los que ustedes van a hablar y una vez identificado, pues van a describir, ¿no? De qué forma estaría sirviendo al desarrollo del hombre. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Ya entonces ya quedó listo para poder hacer sus actividades. Okey, dicen que ya no. Okey. Bueno, entonces los que ya lo enviaron, pues ya nada más la revisamos, y los que no, pues ya pueden, completar, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay dudas, entonces, les reitero que yo creo que bien, Ángeles, no te preocupes. Yo, les reitero que nos vemos el martes. No va a haber sesión el miércoles, sino que el martes. Y bueno, pues estaré yo enviando la invitación ya con la hora bien confirmada para que nos veamos ese día. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sin más que agregar, pues entonces por hoy nos despedimos. Que tengan buenas noches, que descansen y hasta luego. Buena noche. Buen fin de semana.